Hola chicos, sean bienvenidos una vez más. Estamos en la sesión número 4 de nuestra asignatura Sueldos y Salarios y bueno, en esta ocasión estaremos revisando varios temas, entre los cuales se encuentran pues las técnicas según el factor que se analice para fijar un salario o un sueldo. Hablaremos de las técnicas que se aplican según el factor que se esté analizando al momento de determinar un salario, es decir, distintas perspectivas que pueden observarse al momento de decidir cuánto se debe pagar a un trabajador. La primera clasificación es a razón del salario y dentro de esta clasificación se encuentran 5 formas de hacerlo. La primera es clasificación de salario. Ya vimos por ahí algunas clasificaciones, desde luego existen más, si ustedes buscan en internet van a encontrar muchas más, pero bueno, me parece bastante lógico que las empresas clasifiquen el salario, por ejemplo, de manera distinta para los que son manuales, de los que son intelectuales, para los que son directivos, de los que son operativos. Esa es una forma de determinar cuánto va a ganar alguien. Otras son las encuestas de salarios. Estas son, y las vamos a ver más adelante por ahí de la unidad más o menos 5. Estas son encuestas que se aplican en una región determinada y normalmente dentro de un giro. Por ejemplo, pudiéramos estar analizando a lo mejor la región del puerto de Veracruz y el giro que vamos a analizar sería turístico, porque también en Veracruz hay pues el sector económico de la industria. Entonces vamos a analizar a lo mejor el turístico y vamos a comparar cuánto ganan todas las recepcionistas en esa región y de ese giro, ¿no? Entonces, pues la encuesta de salarios permite obtener los salarios de distintas empresas y poder así sacar un promedio y un máximo y un mínimo, y nos puede ayudar a determinar cuánto debemos de pagarle nosotros a un trabajador, pues con base a lo que pagan en la región y dentro del giro que estamos trabajando. Gráficas y líneas del salario. Bueno, resulta que en las empresas, pues evidentemente el salario, los sueldos de los trabajadores de alguna manera, pues van creciendo año con año. Y estas gráficas nos pueden ayudar a determinar, por ejemplo, el siguiente año aproximadamente cuánto es el aumento que se les va a dar. Hay empresas que ya lo tienen dentro de sus políticas, que dicen determinados puestos se les va a subir el sueldo, ejemplo, ¿no? El 4% año con año, ¿no? Para a lo mejor para puestos medios, y pues para los directivos va a aumentar un tanto por ciento, o deciden que a lo mejor ese porcentaje sea parejo para toda la empresa, pero esto es basarse de alguna manera en datos históricos, en gráficos que nos permitan predecir como cuánto es lo que le vamos a ajustar al trabajador en un futuro. Evaluación de puestos por factores que lo integran. Es decir, el análisis de un puesto dividido en factores, y también lo vamos a ver en las unidades posteriores. Por ejemplo, uno de los factores que se analiza es el ambiente de trabajo, el riesgo de trabajo, el esfuerzo físico e intelectual que hace una persona, la responsabilidad. Son factores que al sumarse ayudan a determinar cuánto debe ganar una persona, o en este caso un puesto. Análisis del puesto, y aquí vamos a definir pues las obligaciones y las funciones que tiene un puesto. Evidentemente, a mayor responsabilidad, mayor número de obligaciones y la importancia de la función, pues es que el sueldo será un poco más amplio, ¿sí? Bueno, pues otra forma de definir cómo quedaría un salario o un sueldo es por razón de la eficiencia. Y en este vamos a ver 5. Aumento de salario. ¿Qué significa? A lo mejor la persona no ha cambiado de puesto, sigue estando en el mismo puesto en donde ha estado desde hace 5 años, pero bueno, su desempeño ha sido lo suficientemente bueno como para que aún dentro de este puesto se le aumente su sueldo, sin necesidad de haberse cambiado a otro puesto. Ascensos y promociones. Aquí sí, ya puede la persona cambia de puesto, normalmente en línea vertical, y entonces puede tener un mejor sueldo porque ahora tiene más responsabilidades y las funciones que cumplen son de mayor importancia. Normas de rendimiento. En algunas empresas existen ya como unos estándares de rendimiento.
Y entonces, con base al cumplimiento de estos estándares o la superación de los mismos, pues es que se determina si una persona es acreedor pues al aumento de su salario. Calificación de méritos. Esto también, por ahí escucharán la palabra meritocracia, que significa que una persona crece dentro de una jerarquía con base a sus méritos, con base a las cosas positivas, a las cosas buenas que ha logrado en una organización. Entonces, pues todas esas cosas buenas aseguran que en algún momento determinado pues se le genere un aumento en su salario, ¿sí? Porque ha trabajado duro para lograrlo. Incentivos directos e indirectos. Existen algunos incentivos tales como bonos, premios, incluso, por ejemplo, que sean acreedores a un préstamo que la empresa puede otorgar a los trabajadores. Dice que los hay directos e indirectos. A veces los directos, pues normalmente los vemos como en efectivo. Ejemplo, un bono de productividad es un incentivo directo. Yo siento que realmente me llegó ese dinero y lo puedo utilizar y lo puedo gastar en lo que quiera y es muy, es visible y tangible. Los indirectos, estos son también de alguna manera beneficios para el trabajador, pero que a lo mejor no los percibo de manera tan evidente. Por ejemplo, que a los trabajadores, por una buena productividad durante el año, se les haga una fiesta de fin de año y haya comida, baile, se regalen, por ejemplo, cosas, se haga una rifa y se rife el microondas, la bicicleta. Bueno, pues ese es un tipo de incentivo indirecto. Luego viene el 6 de enero y entonces a los trabajadores se les pregunta cuántos hijos tienen, de qué edades tienen, si son niñas, si son niños, y te mandan a llamar al trabajador y te entregan algunos pues obsequios para tus hijos, ¿sí? Esos son incentivos indirectos. El trabajador los percibe tal vez de manera diferente porque no es como que te den dinero en efectivo, pero bueno, pues igual te hacen sentir feliz y todo suma, porque pues a lo mejor si te regalaron algo para el 6 de enero, pues eso ya te quitó de ir a gastar a lo mejor en algo más, ¿no? Bueno. Ahora, hasta el momento hemos visto dos maneras en las que la empresa puede determinar un salario, que es a razón del mismo salario, que ya vimos que es el análisis de puesto, la clasificación de salarios, los gráficos históricos, las encuestas, y vimos por ahí a razón de la eficiencia, en otras palabras, a razón del desempeño que tiene el trabajador. Y este segundo que acabamos de ver es bien importante, y vean qué tan importante es. Si nosotros pudiéramos fijar un sueldo solamente por la función o el nombre del puesto como tal, estaríamos dejando fuera si las personas hacen o no un buen trabajo. Y yo quiero que recordemos esta telenovela colombiana que seguramente muchos de ustedes ya han visto o que por lo menos ubican. Y en esta telenovela colombiana había un drama total, pero aparecían dos personajes. Uno de ellos era la protagonista y el otro pues era algo así como la antagonista. Ambas tenían el mismo puesto, secretaria de presidencia. Las dos eran secretarias de presidencia y ambas eran mujeres preparadas. Evidentemente había una de ellas que hacía mejor trabajo que la otra y aunque al principio no se notó porque una de ellas era súper guapa, a lo mejor no hacía un excelente trabajo, pero opacaba visualmente de primera instancia a la otra, a Betty. Entonces hubo que pasar ahí un tiempo, algunos días, algunas semanas, para que el desempeño de Betty fuera siendo evidentemente superior al de Patty. Y entonces esto le valió a Betty para que le empezaran a aumentar el sueldo. El puesto era el mismo, se llamaba los dos secretaria de presidencia, pero el desempeño era diferente y es bastante justo que así ocurra en la realidad. Imagínense que ustedes tienen pues la fortuna de salir de la universidad, de ser contratados por una empresa y existe otra persona que tiene exactamente el mismo puesto que tienes tú. Y entonces
tú lo haces con todo tu empeño, con lo mejor que sabes, con todo lo que has aprendido en la universidad y con la mejor actitud, y la otra persona pues de repente llega tarde, tiene mala actitud, a veces hace bien su trabajo y a veces como que mejor no. Entonces sí sería como muy injusto que porque simple y sencillamente el puesto sea el mismo, pues mantengan el mismo sueldo toda la vida. Debe de haber pues evidentemente un reconocimiento a ese trabajo. Y bueno, se me ocurrió poner este ejemplo porque pues a lo mejor muchos de ustedes lo ubican. Les estoy dejando un link en la cajita de comentarios de aquí del video de YouTube, que quiero que por favor consulten. Es una chica que nos va a dar 4 tips, bueno, es una experta de hecho en el tema, que nos da 4 tips para que valoren nuestro trabajo al interior de una organización. Quiero que por favor visualicen ese video y pues dentro de sus notas Cornell me anoten ahí por favor esos 4 puntos que dio, esos 4 tips. Yo creo que les van a ser muy útiles en su vida profesional. Y bueno, adicional a los que les da ella, yo les quiero dar otros. Y esto también, por favor, esto también me lo copian en las notas Cornell, no me lo dejen fuera. Para que valoren tu trabajo. Número 1, siéntete orgulloso de lo que haces. Eso es lo principal. Créete el papel que estás jugando y siéntete orgulloso de lo que haces. Dilo a la gente que conoces con gusto, créetelo tú mismo, presume dónde estás, la organización donde tú estás y el trabajo que desempeñas. Debes de sentirte cómodo. Disfruta lo que haces. El número 2, disfruta lo que haces. Si tú lo disfrutas, ni siquiera vas a sentir que es trabajo. Va a ser muy hermoso levantarte todas las mañanas y llegar a ese lugar que te hace tan feliz, hacer lo que te hace feliz. Hace muchos años alguien me dijo, si en las mañanas no sientes ganas de levantarte para ir a trabajar, porque no te hace feliz, tal vez es el momento de empezar a tratar de cambiar de trabajo. Y eso es muy cierto. Hay que disfrutar lo que hacemos. Y eso se nos nota en la sonrisa, se nos nota hasta en el tono de voz. Y si no me creen ustedes, cuando hablan por teléfono con alguien o en este momento que me están escuchando a mí, no me están viendo, seguramente notarán si me siento feliz o si me siento enojada. Entonces, cuando uno disfruta lo que hace, realmente se siente, se escucha incluso en la forma de hablar de las personas, en la forma de caminar y pues desde luego en la sonrisa. Número 3, mejora tus resultados. Pues la actitud es súper importante, pero pues también hay que ofrecer resultados ya de manera cuantitativa, que sean visibles, que sean incluso tangibles, pues que se note que ha habido un cambio desde que tú estás en ese puesto y cómo era antes de que tú estuvieras. Entonces, mejorar los resultados es súper importante en lo que sea que te haya tocado hacer. Número 4, haz las cosas diferentes. Si tú quieres obtener mejores resultados, si quieres hacer un cambio, pues evidentemente no puedes seguir ocupando la misma fórmula que has ocupado siempre. Algo tienes que cambiar. Si las cosas no te salieron tan bien el cuatrimestre pasado y tú quieres que este cuatrimestre sea mejor, pues hay que cambiar algún aspecto, alguna cosa. Entonces necesitamos empezar a hacer las cosas diferentes. No podemos esperar a hacer las cosas igual, toda la vida igual y obtener resultados diferentes. Eso no va a pasar. Número 5. Respira seguridad. Siéntete seguro de todo lo que haces y que se note, que visualmente se note. A veces hasta en la forma en la que nos movemos, en la forma en la que nos expresamos, en la forma incluso en la que movemos nuestras manos, en la que sonreímos, gesticulamos, se siente que estamos muy seguros de lo que somos, de nuestras capacidades. Y bueno, pues, ¿cómo funciona esto? Pues es hasta cierto punto un aspecto psicológico, porque las personas pueden percibir esa seguridad e inmediatamente la traducen en su cerebro como que eres una persona muy capaz y muy competente. Entonces te vuelves de alguna manera visible y eso pues a lo mejor puede ayudar para que ese aumento tan deseado de sueldo llegue. Y bueno, otra, aprende a expresarte de manera verbal y de manera no verbal, ¿sí? A veces nos expresamos
de manera escrita o de manera oral, eso es de forma verbal, y nos tenemos que expresar correctamente. Si vamos a mandar un correo electrónico, pues por favor que no lleve faltas de ortografía, que tenga cohesión y coherencia. Si vamos a hablar en público, bueno, pues le podemos dar ahí una ensayadita si se nos complica eso de hablar en público, pero definitivamente, por ejemplo, hablar en público y escribir bien te abre muchísimas puertas. Pero existe también un lenguaje no verbal, algo llamado metalingüística. Fíjense, nosotros a veces somos capaces de transmitir cosas que no decimos con palabras, que están detrás de las palabras. A eso se le llama metalenguaje. La forma en la que tú moderas tu tono, en la forma en la que tú dices las cosas, indica aún más información detrás de las mismas palabras. El metalenguaje es muy importante. Y bueno, pues otra forma de lenguaje no verbal, pues es el visual. A veces transmitimos mucho y volvemos al punto anterior, desde cómo te paras, cómo te mueves, indicas muchas cosas, ¿no? Que pues también suman puntos a tu favor. Y ya el último punto, cambia tu lenguaje. Aprende a transmitir no lo que haces, sino lo que has logrado. A nosotros normalmente nos preguntan, oye, ¿tú qué haces ahí en la empresa donde estás? Y entonces uno contesta las funciones del perfil tal cual, ¿no? E incluso si tu jefe te manda a llamar, bueno, a ver, ¿tú qué haces en tu puesto? Y uno le contesta tal cual las cosas que uno hace. No, pues yo llevo tal reporte, me encargo de capturar tal información, de generar tal cosa, ¿no? Y está bien, son tus funciones, pero pues eso es algo que está a lo mejor en el perfil de puesto. Entonces, aprendamos a transmitir mejor lo que hemos logrado, los cambios que hemos realizado en una organización desde que llegamos, los retos que hemos superado, las mentalidades que hemos cambiado desde que estamos ahí. Son logros. Hablemos de nuestros logros y no tengamos miedo de hablar de ellos. Hay algo que yo llamo falsa modestia y estoy en contra de la falsa modestia, y es aquello que cuando nos preguntan sobre algo que hemos hecho bien, contestamos así como de que, ay, pues no fue la gran cosa, o, ay, pues hay más o menos. Entonces como que nosotros mismos demeritamos nuestro trabajo en una falsa modestia porque nos han enseñado a que debemos ser modestos, a que no debemos de presumir. Y estoy totalmente de acuerdo con eso, pero hay lugares y momentos donde sí debes de expresar con mucha seguridad las cosas buenas que tú has logrado. Y bueno, pues yo espero que estos tips les sirvan. Son cosas que he aprendido en mi vida profesional y que me han servido mucho y deseo que realmente les sirvan a ustedes. Bueno, continuamos con la siguiente clasificación después de este break y dice en relación a las necesidades del trabajador. Otra manera de determinar cuánto va a ganar una persona, pues es tomando en cuenta lo que el trabajador necesita. Y entonces por ahí entra, por ejemplo, el tema del salario mínimo, que mucho se debatió hace muchos años sobre por qué el salario mínimo era tan bajo y si realmente se estaba tomando en cuenta que hay familias donde solo una persona trabaja y además eso que percibe es el salario mínimo. Hoy el salario mínimo es un poco mejor que hace algunos años. Sin embargo, pues con la situación económica que vive el país y lo caro que está todo y todo el mundo lo sabe, pues a lo mejor sigue siendo insuficiente, ¿sí? Pero bueno, hay empresas que todavía funcionan así, pagando el salario mínimo. Bueno, otro es los subsidios familiares. Existen organizaciones que adicional a un salario ofrecen algunos subsidios, por ejemplo, algún apoyo para la renta. Hay empresas que absorben el 100% del seguro social del IMSS, por ejemplo, en este caso, y el trabajador no paga absolutamente nada, porque normalmente el patrón paga una parte y el trabajador otra. Pero hay empresas que, bueno, de muy buena gana dicen, yo no te voy a cobrar eso del seguro social, lo absorbo yo. Son apoyos que se da a la familia, como por ejemplo las despensas que pueden ser despensas físicas, despensas en vales o bueno, algunos otros apoyos que se les dan a las familias.
La revisión de contratos, pues existen ocasiones en las que las empresas, conscientes de la situación económica del país, de las necesidades de sus trabajadores, pues hacen alguna revisión de contratos con uno o varios trabajadores o con incluso el total de la empresa para realizar un ajuste según las necesidades del trabajador. En razón a la posibilidad de las empresas, ya lo habíamos hablado, las empresas tienen distintas situaciones económicas para afrontar el pago de sueldos y salarios. Entonces, bueno, pues existirán empresas que a lo mejor son de nueva creación, están pasando por una crisis económica, o habrá a lo mejor empresas que están muy bien posicionadas y tienen la capacidad pues para ofrecer algo más a sus trabajadores. Y habíamos hablado también de la cultura organizacional tan importante, porque muchas veces a lo mejor la empresa está en capacidad y pues es la cultura que tiene la empresa la que evita que pues se les ofrezca más a los trabajadores. Y bueno, pues entre las cosas que puede ofrecer pues son las prestaciones, por ejemplo, en especie. Algunas empresas otorgan la famosa despensa física, que es una caja o una bolsa, dependiendo, pues llena de productos que la familia puede aprovechar bastante bien. Algunas otras, por ejemplo, empresas facilitan la renta de una casa y la paga la empresa para que el trabajador viva, porque a lo mejor no es de esa ciudad, se lo trajeron de otra ciudad y bueno, le están pagando la renta. Ese es un apoyo, una prestación en especie. Las prestaciones en efectivo, bueno, pues pudiéramos entenderlas como esos bonos, estos incentivos, premios económicos, por ejemplo, el famoso premio de puntualidad y asistencia o el famoso bono de productividad que normalmente se da cada año. Y otra es la participación de utilidades, que también ya en recursos humanos tuvimos la oportunidad de hablar de las utilidades. Existen empresas que no están obligadas a darlas porque a lo mejor son empresas de nueva creación, pero normalmente pues si una empresa le va bien, pues a los trabajadores también les va a ir bien a través de estas utilidades, que es una parte de las ganancias que la empresa comparte con los trabajadores. Bueno chicos, pues hemos llegado al final de nuestra sesión y como siempre, para que queden claros los productos de aprendizaje, las notas Cornell, por favor, completas y correctas. Todo se sube a Classroom, por favor, y estoy pendiente de sus actividades gracias a quienes los han entregado en tiempo y forma. Y bueno, pues la invitación es de mantenernos así. Hasta la próxima.